La psicología social en el mundo de hoy, por James O. Whittaker. Capítulo 12. Conducta colectiva. Página 347. David R. Thomas, Universidad de Waikato, Nueva Zelanda. Siempre que los individuos se encuentran en compañía de otras personas, puede surgir una conducta colectiva. En su forma más sencilla, esta significa la interacción de por lo menos dos personas, dos jugadores de ajedrez, un matrimonio discutiendo qué hacer de comer, o dos personas remando en una canoa. Al otro extremo, conducta colectiva puede referirse a gran multitud que asiste a un juego de fútbol, a una reunión política, o que protesta activamente contra la política del gobierno o contra el desempleo. En todos esos casos, dos condiciones permiten el surgimiento de la conducta colectiva. Primera, por lo menos dos individuos, pero suelen ser más de dos, están en posibilidad de comunicarse entre sí. Segunda, la presencia de otra u otras personas influye sobre la conducta que los individuos tienen en el grupo. Suele diferenciarse el estudio de la conducta colectiva del estudio de personas que pertenecen a organizaciones o instituciones, como negocios, escuelas o prisiones, en que la primera a menudo se refiere a personas que interactúan una frente a la otra y que puede o no haber tenido relaciones sociales anteriores con la otra persona presente. Investigaciones recientes sobre la conducta colectiva. Aunque las primeras teorías e investigaciones sobre la conducta colectiva tendían a prestar atención a las multitudes, por ejemplo, Le Bon, 1903. En años recientes se han estudiado tipos más diversos de conductas colectivas, tanto por parte de los sociólogos como de los psicólogos, por ejemplo, Marx y Wood, 1975. Al examinar las investigaciones sobre conducta colectiva, parecen haberse empleado dos niveles de explicación principales. Con uno se intenta explicar la conducta de los miembros de un grupo pequeño, teniendo en cuenta las características de los individuos del grupo y las interacciones entre esos individuos. Por ejemplo, el rendimiento de un equipo de fútbol puede estar relacionado con la habilidad y la motivación para jugar de cada uno de los miembros y por el grado en que estos sean capaces de coordinar la estrategia de juego. Por otra parte, se puede explicar la ejecución dada por el equipo haciendo referencia únicamente a las características del equipo como un todo, sin considerar a los miembros del mismo como individuos. Por ejemplo, características del equipo como la moral, el grado en que el equipo crea que puede ganar, sea o no el encuentro de importancia para el equipo, y la calidad de la coordinación del equipo durante el juego pudieran ser tomados como elementos suficientes para aclarar el rendimiento del equipo. La diferencia entre esos dos niveles de explicación corresponde más o menos a los diferentes enfoques adoptados por los psicólogos y sociólogos para estudiar la conducta colectiva. Sin embargo, ambos niveles de explicación, individual y de grupo, son necesarios para exponer adecuadamente la conducta colectiva y los dos enfoques se complementan. Tipos de grupos. Existe una amplia variedad de situaciones o grupos donde la conducta colectiva se presenta y algunos son únicos de ciertos grupos culturales. Personas que en una subasta pública de un pueblo o de una ciudad pujan unas contra otras
indios estadounidenses dedicados a la danza de la lluvia, montañeses de Nueva Guinea reunidos en la ceremonia del Sing Sing. Todos estos son ejemplos de formas de conducta colectiva culturalmente distinta. Sin embargo, hay ciertos tipos de grupos dedicados a conductas colectivas presentes virtualmente en todas las sociedades. Incluyen aquellos grupos familiares, grupos de amigos o compañeros, grupos religiosos, públicos y participantes en juegos y encuentros deportivos, etc. Se ven otros tipos de grupos, reuniones políticas, colas, turbas dedicadas al pillaje, en algunas sociedades, pero no en otras. Se puede caracterizar a todos esos grupos por su grado de formalidad, planeados, o de informalidad, espontáneos, de actividad o de pasividad, por tener normas establecidas o en formación, creencias respecto a lo que es una conducta adecuada o aceptable, y papeles sociales respecto a la conducta de la gente en el grupo. Una familia reunida para comer es ejemplo de un grupo informal con papeles sociales ya establecidos, pero por lo general no muy activos o pasivos. Una multitud que atiende un juego de cricket por lo común es formal, relativamente pasiva y ha establecido normas respecto a las conductas que son convenientes en tal situación. La gente que asiste al juego tal vez no aceptaría que se le impidiera ver o que hubiera interrupciones. Conductas de este tipo provocan reacciones verbales y a veces físicas en otros miembros del público que desean interrumpirlas. Por otra parte, quizá no haya un acuerdo total en el público respecto a si beber licores es o no una conducta aceptable. Otros ejemplos de conducta colectiva. Será ejemplo de un grupo informal y relativamente pasivo en el que van surgiendo normas. La multitud que se reúne espontáneamente cuando sucede algo no acostumbrado, como un accidente automovilístico o la presencia en una esquina de un orador político. De hecho, en Estados Unidos se ha visto en varias ocasiones que cuando mayor es el número de personas que observa un accidente, habrá menos probabilidades de que a alguien se le ocurra buscar ayuda u ofrecerla. Latane y Darley, 1969. Como la gente de tales grupos suele ser extraña, no se establecen normas. Ahora bien, si dichas personas permanecen reunidas por un tiempo, comenzarán a surgir normas de las interacciones ocurridas entre quienes forman el grupo. Una reunión política planeada de antemano es ejemplo de un grupo formal, activo y con normas establecidas, donde se espera que los presentes expresen un apoyo activo, desfilar, gritar, cantar, y no que vayan a dedicarse a conductas que pondrían al partido en evidencia, interrumpir con preguntas a los oradores o hacer preguntas incómodas. En contraste, un grupo informal y activo donde están surgiendo las normas es aquel formado por quienes participan en desórdenes urbanos como los ocurridos entre los negros en distintas partes de Estados Unidos. Milgram y Touch, 1968. Las dimensiones descritas, formal, informal, activo, pasivo, normas establecidas, normas emergentes, son distinciones relativas que ayudan a identificar las diferencias que existen entre grupos que manifiestan una conducta colectiva. Nótese además que un grupo puede cambiar en una o varias de esas dimensiones según vaya pasando el tiempo. Una familia puede tener reunión formal porque ha invitado a cenar a buen número de familiares. Una demostración política activa puede terminar siendo un público relativamente pasivo
mientras transcurren los discursos. Estructura y procesos de grupo. En cualquier grupo de personas que interactúen, hay presentes varios procesos que influyen sobre el tipo de conductas que manifestarán los miembros del grupo. Si quienes componen un equipo de fútbol logran coordinar bien su juego, se apoyan mucho entre sí y presentan un frente unido a cualquier oposición contra ellos dentro o fuera del terreno de juego, se trata de un equipo muy cohesivo. Por otra parte, si los miembros del equipo no están de acuerdo con respecto a las tácticas que deben seguirse, critican en público o en privado a otros miembros del equipo y tienden a dividirse en subgrupos en distintas ocasiones, serán pruebas de que el equipo carece de cohesión. En otras palabras, cohesión es el grado en que un grupo presenta un frente unido y el grado en que se muestra de acuerdo e indica que sus miembros se apoyan entre sí. Los grupos sumamente cohesivos tienden a durar más que los grupos carentes de cohesión, pues corren menos peligro de dividirse a causa de desacuerdos internos. Además, los miembros de grupos sumamente cohesivos suelen mostrar mayor dedicación personal a las metas del grupo y a su permanencia. Los miembros nuevos que entran en un grupo sumamente cohesivo aprenden por lo general a aceptar las creencias y las metas del grupo con mayor rapidez, pues la presión social venida de los miembros del grupo tiene mayor congruencia que en los grupos carentes de cohesión. Liderazgo. El tipo de estructura jerárquica o liderazgo que existe en un grupo tiene un papel importante en las conductas manifestadas por los miembros de dicho grupo. Los grupos que se reúnen a menudo, como las familias, los amigos, los partidos políticos, suelen reconocer como líderes u organizadores a una persona o a un subgrupo. Varios atributos pueden determinar quién será líder de un grupo, incluyendo aquellos: la edad, la capacidad, el sexo, la fortaleza o el grado en que la persona dé apoyo a los valores tradicionales. En las sociedades polinesias, como la de Samoa, se ordena a los jefes por su orden de importancia, basado en el ordenamiento tradicional de las familias principales, conservado por generaciones en la memoria. En este sentido, se dice que el estatus es por atribución, no por logro. De modo similar, en muchos grupos familiares, el varón de más edad, por lo general el padre, tiene autoridad sobre el resto de la familia. Sin embargo, a veces ocupa tal cargo la mujer de más edad, en especial si no hay ningún varón que tenga dicha edad. Por ejemplo, en las familias donde el padre ha muerto. En esos casos, los papeles sociales o la tradición determinan quién tomará la autoridad dentro del grupo. En contraste con esto, en algunos grupos se logra la autoridad mostrando una habilidad o una capacidad superior. Por ejemplo, tal vez se haya elegido al capitán de un equipo deportivo porque es el mejor jugador o porque es quien mejor puede organizar al equipo. Algunos grupos sociales pueden funcionar con efectividad sin líder porque se conducen unificadamente y no necesitan de liderazgo. Las personas que hacen cola para comprar boletos irán creando normas respecto a quién puede apartarse por un momento y volver, y respecto a cómo impedir que alguien trate de colarse. Mann, 1970. Pero por lo común para esto no se necesita de líder o de organizador. De modo similar, la multitud que asiste a un encuentro deportivo pudiera no presentar una estructura jerárquica por no haber necesidad de ella. Experimentos sobre liderazgo. Si se reúne a la gente
en grupos de 4 personas y se les pide que trabajen juntos. ¿Qué características determinan quién va a ser el líder? Weber, en 1974, realizó un estudio de este tipo empleando estudiantes estadounidenses. En sus grupos había 3 estadounidenses blancos y un miembro de un grupo minoritario, estadounidense blanca, negro estadounidense, inglés, latinoamericano, japonés. Encontró que virtualmente en todos los grupos, el varón estadounidense o el inglés o canadiense tomaba el papel de líder y las mujeres, los negros y los varones de otra nacionalidad muy rara vez acabaron de líderes, a pesar de los intentos de algunos miembros del grupo minoritario de lograr una posición dominante en el grupo. Es decir, en la sociedad estadounidense, el ser un varón de raza blanca ayuda a llegar a ser líder. En otro estudio se encontró también que las mujeres estadounidenses tienen menos probabilidades de llegar a líderes en grupos donde participan ambos sexos que en grupos de sexo único, indicando esto que el sexo es un determinante importante del liderazgo, independientemente de la capacidad o de la habilidad. Lockheed, 1975. Es una notable característica de algunos grupos, equipos deportivos y reuniones políticas, que gran parte de los miembros tienen el propósito de realizar cierta tarea, como derrotar al equipo rival, lograr ser elegido para un cargo político o ayudar a que el partido propio gane las elecciones. En esos casos, entre los miembros del grupo hay un elevado grado de orientación hacia la tarea. En contraste, un grupo de personas que charla en algún hotel, la familia que a la hora de comer platica, los alumnos que observan la reacción del maestro ante las tareas realizadas, son ejemplos de grupos donde hay un grado relativamente elevado de orientación hacia la persona, el cual facilita el que se preste atención a lo que los otros están haciendo o diciendo. En consecuencia, más oportunidades hay de que nos afecte la conducta de las otras personas. Rubor y Nakamura, 1972. Las personas orientadas a la tarea tienden a concentrarse en esta. Consiste en un juego de cartas o en organizar el grupo para que llegue a una decisión. Por ejemplo, un jurado. Y suele no prestarse atención a las conductas de las otras personas, a menos que sean directamente pertinentes a la tarea en cuestión. El fenómeno del desplazamiento del riesgo. Imagínese que una persona tiene algo de dinero que invertir y se muestra incapaz de decidir si ponerlo en una cuenta bancaria y obtener un 5% seguro de manera anual, o comprar acciones de una compañía petrolera, con lo que el valor del dinero subirá un 50% si se encuentra petróleo, pero ninguna ganancia dará de no ocurrir así. Es el riesgo. ¿Qué es lo que determina optar por lo arriesgado o por lo seguro? Varios estudios realizados en esta área, por ejemplo, Wallach, Kogan y Ben, 1962-1964, han permitido ver que la gente reunida en grupos tiende a las decisiones arriesgadas. Gracias a un fenómeno llamado desplazamiento del riesgo, se puede inducir a los individuos a que cambien de parecer y elijan la posibilidad más arriesgada tras examinar con otras personas las oportunidades. Se puede ilustrar el mismo proceso mediante una persona que se muestra reacia a nadar en una playa desierta, quizá por temer a los tiburones, pero si encuentra que varias otras personas están nadando, le resulta más fácil decidirse a hacerlo, aunque el mayor número de personas de ninguna manera haya hecho disminuir el riesgo de que un tiburón ataque.
Al parecer, cuando alguien ha tomado una decisión, no es tan difícil elegir una posibilidad ligeramente más peligrosa. Sin embargo, con ello le proporcionamos a otra persona del grupo la oportunidad de optar por una posibilidad ligeramente más peligrosa que la nuestra, pero bastante más peligrosa que la decisión original. Este proceso de escalamiento en la aceptación de riesgos cuando un grupo toma decisiones ocurre debido a un proceso conocido como retroalimentación positiva, en la que cada incremento ligero en la toma de una decisión arriesgada aumenta las probabilidades de que se acepte una decisión incluso más arriesgada. Finalmente, puede entrar en funciones la retroalimentación negativa cuando el riesgo es tan grande que nadie proponga una decisión más arriesgada que las anteriores. Difusión de la responsabilidad. Un proceso de grupo conocido como difusión de la responsabilidad está relacionado con el fenómeno del desplazamiento del riesgo. Si una persona presencia un accidente y nadie anda por allí cerca, por lo general trata de ayudar al accidentado. Ahora bien, cuando varias personas ven el accidente y a los demás espectadores, cada una pudiera considerar innecesario acudir a prestar auxilio, ya que probablemente lo hará alguna de las otras. Desde un caso real ocurrido en Nueva York, en el que 30 personas vieron asesinar a puñaladas a una mujer en la calle desde las ventanas de sus apartamentos, y ninguna de ellas telefonó a la policía pidiendo ayuda. Varios experimentadores han trabajado con el siguiente hallazgo: que los espectadores no acudirán en ayuda de una víctima que obviamente necesita ayuda. Latane y Darley, 1969. En el caso de la difusión de la responsabilidad, parece que el ver a otras personas sin hacer nada y el que nadie parezca notar esa falta de participación cuando no hay un contacto de frente con los espectadores o con la víctima, permite que cada individuo racionalice su pasividad, pues es lo que los otros están haciendo. Justo como en el proceso de desplazamiento del riesgo, el saber que otros miembros del grupo tomaban decisiones ligeramente más arriesgadas nos permitía hacer lo mismo. Cuando es imposible evitar que noten nuestra pasividad los otros espectadores o la víctima, como en un tren apiñado, casi siempre se asiste con rapidez a la víctima, que parece encontrarse en malas condiciones. Iliavin, Rodin y Iliavin, 1969. Gracias a los ejemplos dados se ve claramente que los individuos se encuentran en compañía de otras personas en un grupo pasivo, o los participantes activos de un grupo estructurado o muestran por lo común una conducta diferente a cuando se encuentran solos. Se debe tal diferencia en la conducta a la influencia de procesos de grupo sobre la conducta de los individuos y no se la puede explicar con base en un conocimiento de las características de la personalidad de cada individuo cuando está en aislamiento. Tipos de conducta del grupo. Cuando un grupo de individuos se encuentra dedicado a una actividad conjunta, existe una variedad de conductas que pueden mostrar respecto a otros individuos del grupo y hacia personas ajenas al mismo. Cuando se enfrentan dos equipos de fútbol, los miembros de cada equipo están cooperando entre sí, pero compitiendo contra los individuos del otro equipo. De modo similar, si un maestro de escuela ofrece recompensar al primer alumno que resuelva un problema de aritmética, los alumnos del grupo competirán por obtener dicha recompensa. El estudio de la cueva Roberts.
Uno de los primeros estudios en que se examinó la manera en que los grupos de individuos cooperan o compiten entre sí fue el experimento de la cueva Roberts, realizado por Cherif y sus colegas, 1961, en un campamento de niños exploradores. Tomaron muchachos de 12 años y los distribuyeron al azar en dos grupos, los Diablos Rojos y los Bulldogs. En cada grupo se fomentó la cooperación entre los muchachos dándoles tareas, construir un trampolín o un puente de sogas, que solo podían ser cumplidas por el grupo como un todo. Cuando ya se había desarrollado un elevado grado de cohesión en cada grupo, los investigadores pusieron en marcha una serie de actividades, encuentros de fútbol, de béisbol o de tiro de cuerda, en que los dos grupos competían. Solo se daban premios al equipo vencedor. Tras una serie de incidentes, los dos grupos terminaron mostrándose abiertamente hostiles, insultándose y llegando a otras conductas agresivas. Con el tiempo, los investigadores decidieron tratar de hacer disminuir el conflicto entre los dos grupos, pues había llegado al punto de presentarse cuando miembros de los dos grupos estaban simplemente sentados unos cerca de los otros. Se logró esa disminución del conflicto creando situaciones en que los dos grupos tenían que cooperar para lograr una meta común. Por ejemplo, el cañón del campo se descompuso durante un paseo y a los dos grupos les fue necesario empujarlo colina arriba para que después pudiera volver a arrancar. En otra ocasión, los muchachos tuvieron que cooperar para que el campo no se quedara sin agua. Los muchachos del estudio de Cherif manifestaron otras varias conductas, pero bastan las ofrecidas para demostrar la manera en que acontecimientos ajenos al grupo, tirar de la cuerda o la descompostura de un camión, producen conductas de competición o de cooperación entre los muchachos de los grupos. Cooperación en oposición a competición. Desde que Cherif y otros realizaron el estudio citado, las investigaciones realizadas por Madsen y sus colegas han demostrado que los niños estadounidenses suelen ser más competitivos que los mexicanos. En sus investigaciones, Madsen ha empleado un tablero de cooperación compuesto por un tablero cuadrado con una abertura en cada extremo. De cada abertura sale una cuerdecilla que va hasta un portaplumas situado en el centro del tablero. 4 niños se sentaban en las esquinas del tablero y se les daba una recompensa cada vez que lograban trazar una línea a través de un círculo dibujado en un papel que tenían cerca de su esquina. La única manera en que un niño podía trazar una línea a través de un círculo era jalando la cuerdecilla atada al portaplumas del centro. Pero como los otros 3 chiquillos también tiraban de sus cuerdecillas, la única manera de lograr varias recompensas, aparte de tirar con mayor fuerza que los otros 3, era cooperar. Madsen encontró que los niños mexicanos de zonas urbanas se mostraban más competitivos que los niños procedentes del campo, indicando esto que la urbanización o el cambio social vuelve más competitivos a los niños. Se obtuvieron resultados similares en un estudio realizado en Nueva Zelanda por quien esto escribe, en que niños maoríes del campo se mostraron más cooperadores que los niños maoríes de la ciudad. Thomas, 1975. En otros estudios donde se empleó el tablero de cooperación, se vio que los indios canadienses, Miller y Thomas, 1972, los aborígenes australianos, Summerland y Bellingham, 1972, y los polinesios, Thomas,
1975, tendían a cooperar más que los niños europeos de habla inglesa. Se diría que los ambientes en que viven los niños estadounidenses y europeos fomentan la competición entre las personas cuando interactúan y que las escuelas pudieran ser un factor de importancia en este aprendizaje de competición. Uno de los ejemplos de conducta colectiva dados con mayor frecuencia es el de una multitud que protesta, se rebela, destroza o simplemente marcha en una manifestación. Milgram y Toch, 1968. Es probable que las demostraciones ocurridas en Estados Unidos entre 1968 y 1972 para protestar contra la participación estadounidense en las guerras de Vietnam y de Camboya hayan sido las que mayor publicidad recibieran en los últimos años. Se tienen ejemplos de una conducta más violenta en los desórdenes ocurridos en los barrios negros de las ciudades estadounidenses, que a menudo dieron como resultado daños a la propiedad particular y lesiones. En el caso de las protestas por la participación estadounidense en Vietnam, organizaron las manifestaciones grupos de personas en desacuerdo con el gobierno. En gran parte de los casos se planearon las manifestaciones de antemano y se les dio propaganda para atraer al mayor número posible de participantes. En contraste, los desórdenes en las zonas negras, como el de Watts en 1965 y Milgram y Toch 1968, ocurrieron de un modo espontáneo, por lo común tras un incidente que disparó los hechos, como el que un policía blanco arrestara a un ciudadano negro. Esos desórdenes suelen ocurrir allí donde los negros se sienten injustificadamente perseguidos por la policía y han sido mal atendidos por los blancos en tiendas o negocios. Esos sentimientos crearon muchos resentimientos, siendo estos razón de que un incidente cualquiera precipitara todo un estallido de desórdenes. A fin de que ocurrieran los desórdenes, era necesario que pudiera formarse con relativa facilidad una muchedumbre, la que creaba a su vez procesos de grupo que llevaban al desorden, como el desperdigamiento de la responsabilidad, la rápida diseminación de rumores y las conductas cada vez más arriesgadas de quienes lanzaban piedras, saquean y queman. De este modo, todos los desórdenes se han presentado durante los meses de verano, cuando en las calles, debido al tiempo caluroso, hay muchas personas. Tal como a los procesos de grupo les es posible producir conductas violentas en los desórdenes a escala total, también les es posible incrementar la productividad o la creatividad manifestada por un grupo. Imagínese un grupo de individuos que ensambla grabadoras en una fábrica. ¿Trabajarían mejor de encontrarse aislados de modo que hubiera menos interrupciones, o estando en la misma área donde se pudieran comunicar entre sí? Las pruebas hacen pensar que probablemente trabajarían mejor juntos, excepto cuando existe mucho rechazo entre los trabajadores o entre estos y la administración. La razón de que un grupo tenga mayor productividad es que tiende a desarrollar sus propias reglas respecto a cuántas grabadoras ensamblar en cierto tiempo y cómo el grupo es fuente de recompensas, comentarios amistosos, oportunidad de hablar con alguien, recibir ayuda de un compañero, y castigos, críticas, evitación de toda interacción amistosa. Los procesos de grupo tienden a controlar la producción de cada persona del grupo. Homans, 1958. Sin embargo, de existir conflicto dentro del grupo, la productividad disminuirá según el conflicto distraiga a los trabajadores de dedicarse a su labor. Si hay conflicto entre el grupo de trabajadores y la administración, las reglas o normas que decidan los primeros respecto a qué número de grabadoras ensamblar en cierto tiempo tenderá a ser bajo
y los romperreglas que ensamblen demasiado unidades van a recibir críticas por parte del grupo. Homans, 1958. Permeabilidad de las fronteras del grupo. ¿Se ha acercado usted alguna vez a un grupo de personas que se encuentra de charla y le ha sucedido que lo ignoran y siguen atendiendo a quien está hablando? Otro motivo de turbación es que nadie cambie de posición y se nos impida entrar en el grupo, quedando entonces nosotros fuera de él. En esta situación sobresalen dos tipos de conducta de grupo. Este puede tener fronteras relativamente impermeables, difíciles de romper, y sus miembros tienden a ser exclusivistas, pues no reconocen a quien viene de fuera o no le dan la bienvenida. En contraste con un grupo exclusivo, el inclusivo es aquel en que una persona ya perteneciente al grupo admite la presencia del recién llegado y, de ser un extraño, incluso lo presenta a los otros miembros del grupo. De modo parecido, cuando un grupo tiene fronteras sumamente permeables, como una reunión informal donde la gente se está desplazando continuamente, es mucho más fácil entrar en él o dejarlo que cuando las fronteras son menos permeables. Por ejemplo, una reunión formal de un comité ejecutivo de una asociación deportiva o de negocios. En un estudio de Knowles, 1973, se vio que el número y la posición de las personas de un grupo era un determinante esencial de la permeabilidad que se percibía en una frontera de grupo. Knowles encontró que quienes caminaban por un corredor se mostraban muy reacios a atravesar grupos de 4 personas o de personas de posición elevada, determinado esto por la edad y el vestido, en comparación con su disposición a atravesar grupos formados por 2 personas o personas de estatus inferior. Además, cuando 2 personas van caminando juntas por alguna vía, las mayores probabilidades son de que se dividan para pasar a los lados de quien venga en dirección contraria cuando la pareja es de sexo opuesto, ocurriendo lo inverso si la pareja es del mismo sexo. Knowles, 1972. En este caso, la composición sexual de la diada afectó a su permeabilidad. Respecto al grado de inclusión o de exclusión mostrado por los grupos, observaciones recientes realizadas por Graves y Grace, 1974, han indicado que los grupos polinesios se muestran más inclusivos en su conducta social que los europeos. Por ejemplo, en un grupo preescolar mixto encontraron que las madres polinesias tendían a interactuar con sus hijos solo cuando había otros niños alrededor, de modo que el hijo propio aprendiera a incluir a otras personas del grupo. En contraste, las madres europeas tienden a jugar con sus hijos en aislamiento cuando no hay otros niños presentes. Se encontró la misma diferencia en la conducta de bienvenida de las madres polinesias, quienes más a menudo iniciaban una conversación con una madre recién llegada y la presentaban a otros padres en mayor medida que las madres europeas. La diferencia en exclusividad entre los grupos polinesios y los europeos queda patente también en ambientes europeos urbanos entre grupos e individuos. Algunos individuos saben cómo lograr que en una fiesta los recién llegados se sientan incluidos en los grupos sociales ya formados.
En contraste con esto, los individuos excluyentes tienden a evitar mezclarse con los extraños, a menos que estos tengan un estatus social alto o se sepa que comparten los mismos intereses y actitudes. Se puede tomar el etnocentrismo, el no gustar de extranjeros, de gente de otra raza y de los ajenos, como una forma de exclusividad más extrema, a veces presente entre los individuos de alguna reunión social. Resumen del capítulo 12, conducta colectiva. Número 1. Conducta colectiva significa que las personas interactúan en una situación cara a cara, hayan o no tenido papeles o relaciones sociales anteriores con los demás presentes. Número 2. Se puede explicar la conducta de los miembros de un grupo pequeño teniendo en cuenta las características de los individuos que lo componen y las interacciones entre los individuos. Número 3. A fin de explicar de manera adecuada la conducta colectiva, se necesitan niveles de explicación individuales y de grupo. Más aún, ambos enfoques se complementan. Número 4. Varias dimensiones: formal, informal, activo, pasivo, normas establecidas, normas emergentes, son distinciones que ayudan a identificar las diferencias existentes entre grupos que muestran una conducta colectiva. Número 5. El tipo de liderazgo existente en un grupo tiene un papel importante en las conductas manifestadas por los miembros del grupo. Por otra parte, algunos grupos sociales pueden quedar sin liderazgo cuando no están comportándose de un modo unificado y el liderazgo sobra. Número 6. En un fenómeno conocido como desplazamiento del riesgo, se puede inducir a los individuos a que cambien de parecer y elijan una posibilidad más riesgosa tras haber examinado todas las oportunidades con otras personas. Se relaciona con el desplazamiento del riesgo un proceso de grupo conocido como difusión de la responsabilidad. Por ejemplo, si ocurre un accidente y solo se encuentra presente una persona, esta por lo general intenta ayudar a la víctima, pero si están allí muchas personas, cada una considera innecesario actuar, ya que alguna de las demás ayudará a la víctima. Número 7. Uno de los primeros estudios en que se examinó la manera en que los grupos de individuos cooperan o compiten entre sí fue el estudio de la prueba Roberts, donde se demostró que los acontecimientos externos al grupo producían bien una conducta de competición, bien una de cooperación entre los muchachos de cada grupo. Número 8. Los procesos de grupo pueden hacer que la conducta violenta estalle en desórdenes a escala total, o por otra parte, incrementar la productividad o la creatividad de un grupo. Página 361.